Ya. Vamos ahora a ver lo que es la conversión de todo lo que es continuo a digital. ¿Ok? Y luego, en un segundo tiempo, vamos a ver mañana, pasado mañana, lo que vendría a ser la inversa, de digital a continuo o analógico. Pero entendamos primero el contexto. Esto lo había mencionado antes en la introducción a la materia. Acá tenemos un ejemplo claro de un sistema analógico, de un sistema continuo. ¿Qué tenemos como entrada? Como entrada colocamos un vinilo en nuestro sistema y como salida tenemos la música, ¿no? Ahora, si eso lo comparamos con una aplicación similar, pero en un contexto digital, es decir, en vez de tener un toca vinilos, tenemos un MP3, un celular, lo que sea, ¿qué ventajas resaltan claramente en el contexto o en la aplicación digital? ¿Qué resalta Diego? No se te escucha, Diego, creo. Si no, Fernanda, Gustavo, Luis Ángel, ¿qué ventaja tienen en escuchar a través de su MP3 smartphone comparado a lo que decía antes en un vinilo, digamos? Gustavo, no, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí, Tal vez, no sé, la calidad, ya, la calidad. ¿Qué más? el espacio, que se puede más, puedes escuchar más canciones. Exacto, el espacio, ¿no? Y eso se reduce también al espacio al tamaño de tu device. Esto no puedes cargarlo por la calle, digamos, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces hay varias ventajas. Una que mencionó Gustavo es que la cantidad que podemos meter de información es mucho más grande en el mundo digital, porque todos ceros y unos y con la tecnología cada vez transistores cada vez más pequeños, cada vez más compactos, podemos colocar mucha información en pequeños espacios. Acá hay una pequeña, algo que habla bastante, un micro SD, creo que es este de acá. Acá se puede guardar más información que en todo esto de acá, que son dispositivos de storage de 25 años antes. Entonces, eso la tecnología ha avanzado un montón. Luego, la manera en lo que vamos a procesar, la manera en que procesamos esto es procesamos ceros y unos. ¿Cómo procesamos? Pues simplemente programación, ¿ya? Procesar digitalmente, no sé, el análisis de la temperatura en una sala, procesar digitalmente audio, procesar digitalmente imágenes. Necesitamos simplemente una computadora y un programa para hacer todo eso. Todo se unificó, digamos. En cambio, cuando procesábamos antes, necesitamos para el audio un tocavinilos. Para imágenes, una cámara analógica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces hay varios intereses por lo que digital toma un fuerte contexto, fuerte preferencia. ¿Ok? Pero el mundo o muchas cosas de lo que analizamos son medidas analógicas. Entonces tenemos que pasar del analógico a la digital, procesarlo y obtener lo que queremos. Fíjense. Por ejemplo, acá tenemos un speaker, una bocina, un parlante. Entonces, nuestra computadora
vamos a tener una señal discreta, la cual en nuestra computadora simplemente son ceros y unos. Eso va a entrar a una tarjeta de sonido, el cual va a tener una cierta cadencia, ya un clock que va a estar dando la cadencia, tac, tac, para hacer las operaciones. Y esto de acá va a ir a los parlantes y de los parlantes sale sonido, es decir, una señal analógica. Estamos en un contexto que tenemos algo discreto, algo digital, y lo transformamos en analógico. Y acá tenemos la inversa. Nosotros vamos a hablar, es decir, la entrada es sonido, señal analógica, variación de la presión del aire, ese sonido. Esa variación de la presión va a ser registrada por el micrófono, va a causar de esta entrada de señal analógica, cambio de presión, cambio de presión en el aire, va a entrar al micrófono y el micrófono va a volver esto de acá, lo va a transformar en señal, en voltajes, en cambios de voltaje, ¿ya? A través de un actuador. Entonces, el cambio de presión se va a volver cambios de voltaje. Y esos cambios de voltaje, con lo mismo, una tarjeta, un sistema de sonido, a través de un clock, se lo va a digitalizar. Vamos a tener acá una señal digital, la cual va a estar lista para ser procesada en nuestras computadoras, ¿no? Por ejemplo, que se grabe, digamos, hacer una grabación. Grabación en una computadora. ¿Ok? Entonces, constantemente estamos yendo del mundo continuo al mundo digital. Cuando vamos del continuo, por ejemplo, acá de la voz, y lo volvemos digital, ¿ok? Lo volvemos ceros y unos, que lo vamos a tratar en nuestra computadora a través de un micrófono y una tarjeta de sonido. Estamos haciendo un sampling, ¿ya? Estamos haciendo, tomando ciertos valores de nuestra señal continua. Y cuando hacemos lo contrario, que tenemos valores digitales en nuestra computadora y lo queremos volver una medida física real, vamos a hacer lo que sería una interpolación. Tenemos valores. Voy a hacer un pequeño dibujo. Tenemos valor, acá tengo una señal continua. ¿Ya? Tac, tac. Entonces voy a hacer un sampling. ¿Qué quiere decir eso? Que esta señal continua tomo ciertos valores. En cambio, cuando estamos en una interpolación, es decir, partimos de ciertos valores, porque estamos en digital, discreto, hacemos una interpolación que es, hay varias maneras. Una manera es, digamos, unir los puntos. Uno los puntos, ¿ya? Entonces, unir los puntos es hacer una interpolación. Y eso lo podemos interpretar como ya una señal continua, ¿ya? Entonces, de lo continuo a lo discreto, sampling. De lo discreto a lo continuo, interpolación. Y ahí, digamos, ya entran otros factores, justamente en el speaker. Una vez que tenemos el continuo, un voltaje continuo, esto lo vuelve vibración en los parlantes, y esa vibración en los parlantes es sonido para nuestros oídos, ¿no? Ya una magnitud física. Entonces, acá más ejemplos, ¿ya? Podemos ir del análogo al análogo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo.
¿ya? Ahorita yo estoy hablando, ¿ya? Yo estoy hablando, ¿ok? Eso entra a un micrófono de mi computadora. Mi computadora digitaliza esa señal que el micrófono registra y luego se va por un canal, ¿ya? Un canal es todo un circuito, digamos. Se va a ir por un canal que incluye que se va a la nube, llega a una antena, no sé, les llega por fibra óptica, otros veces no usando datos. En todo caso, eso va a llegar a sus computadoras, ¿ya? Y sus computadoras lo que van a hacer es que van a tener algo digital y lo van a volver analógico, ¿no? Entonces el CPU lo que hace es una interpolación, y esa señal continua, después de la interpolación, entra a lo que vendría a ser un speaker o audífonos, lo que estén utilizando. Pues acá esto entra luego un speaker. Y eso entra, luego, eso va luego a sus oídos, como sonido. Ya entonces empezamos con algo analógico, terminamos con algo analógico, pero al medio todo esto es digital. Se hizo una conversión de analógico a digital para poder hacer ese tratamiento. ¿Ok? Podemos ir de lo digital a lo analógico, ¿ya? De lo digital a lo analógico, y por ejemplo, todo lo que son sintetizadores, ¿no? Tenemos en la computadora, hacemos mezclas, juntamos, vamos, entienden lo que digo, ¿no? Los DJs hacen mezclas y demás. Lo mismo para los videojuegos, hace programación de videojuegos, todo eso, y luego eso sale en función de sonido, de imágenes en los videojuegos, etcétera, etcétera. Y lo mismo tendríamos de lo análogo a lo digital, y acá entra mucho lo que sería todo lo que es storage, ¿no? Si tenemos eh, canciones y demás que queremos grabar, videos que queremos grabar, a través de un procesamiento, análisis, lo volvemos ceros y unos para guardar toda nuestra música, fotos, etcétera, etcétera. Vamos más en detalle. Fíjense, tenemos acá una señal continua. Cuando nosotros hacemos un sampling, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a tomar ciertos valores para ciertos tiempos. Para ciertos tiempos. La distancia, acá estamos en el eje del tiempo. Acá vamos a estar en el eje de los naturales. Ya no va a ser tiempo, va a ser simple. Esto va a ser 0, esto va a ser N1, N2, etc. La distancia que hay entre dos samplings, ¿ya? Esta distancia de tiempo la llamamos justamente T, este delta T, es TS, y esto lo llamamos periodo de muestreo. Ya, esto vamos a ver un montón, utilizar un montón este término. Periodo de sampling, periodo de muestreo. ¿Ok? Ahora, estamos haciendo un muestreo en el eje horizontal. En el eje vertical es los valores que toman la función o la señal, ¿ya? Pero en el eje vertical también está discretizado. ¿Por qué? Porque esto vamos a guardar en nuestro CPU. Lo vamos a guardar en función de ceros y unos. Va a ser valores discretos. Entonces, nuestro eje vertical también va a tomar valores discretos. Esto vamos a verlo en más detalle
en la segunda parte de este capítulo, en el siguiente capítulo. ¿De qué depende estos valores discretos verticales? Depende de cuántos bits utilicemos para resolución, ¿ya? Si utilizamos 3 bits, por ejemplo, tenemos 2 a la 3 posibilidades. Vamos a poder dividir nuestro eje vertical en 8 segmentos. Pero si utilizo, no sé, 8 bits, ¿cuántos, por favor? 2 a la 8. 1024, si no me equivoco, por favor, me corrigen. 256. 256, gracias. Gracias, Diego. Vamos a tener 256 posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder dividir nuestro espectro vertical en 256. Entonces la resolución va a ser más alta, vamos a poder ser más precisos, ¿ok? En todo caso hay que estar conscientes de que en el eje vertical también hay discretización, ¿ya? Y esta discretización en el eje vertical, ¿ya? En la amplitud, es lo que llamamos cuantificación, ¿ya? Entonces siempre que hablamos de cuantificación es la discretización en el eje vertical. Discretización en el eje vertical. Acá hay un ejemplo bastante igual interesante de por qué es tan importante en otro contexto, otro ejemplo de trabajar en digital. Fíjense, si queremos hacer una línea de fibra óptica, ¿ok? Vamos a tener un cable, ¿ya? Un cable morado en el cual vamos a meter nuestra señal, ¿ya? Por el contexto, contexto real, que es lejos de lo ideal y demás. Lo que entra en nuestro cable de entrada no va a ser lo que vamos a ver al final. Vamos a ver al final una salida, ¿ya? La cual va a estar corrompida con ruido. Esto de acá es ruido. Y también hay otro factor. La señal que vayamos a meter no va a salir con la misma intensidad. Va a haber una atenuación. Entonces, lo que vayamos a meter en el principio del cable se va a atenuar. Por eso acá vemos 1 sobre G. Y aparte, va a entrar ruido. Para recuperar la potencia o vencer esta atenuación, lo que hacemos generalmente es multiplicar por un factor de amplificación. Entonces, si la atenuación era de 1 sobre G, pues multiplicamos por G. Y eso es lo que obtenemos a la salida del cable morado. ¿Ok? Ahora fíjense qué es lo que pasa. Esta es mi señal de entrada limpia. Señal, entrada original. Debido al contexto del cable que está a kilómetros lejos y demás, acá se ha comido un paso, no importa. Lo voy a colocar acá al medio. Debido a lo que decía previamente, un ratito, sí. Esto de acá se va a atenuar, se va a hacer más. Estoy intentando seguir un poco la forma. Se va a comprimir, ¿ya? Acá vemos la atenuación. Y aparte, va a haber un ruido que se añade. Entonces acá voy a añadir un ruido celeste. Entonces se vuelve más angosto verticalmente, no horizontalmente, pero sí verticalmente, y se añade ruido. Esto vendría a ser algo intermedio, que sería x de t por 1 sobre g, la atenuación, más este sigma, acá no tengo que confundir, estas se parecen mucho, como hago, g, y esto de acá es sigma.
más sigma, que es el ruido. Y luego voy a multiplicar a todo eso por la amplificación. ¿Qué voy a tener? Pues voy a tener la señal, entre comillas, original, la cual va a estar con un ruido, y no un ruido pequeño, sino un ruido amplificado. El ruido que era pequeño se amplificó al amplificar la señal. ¿Ok? Y eso pasa en este trozo violeta. Esto se va a repetir cuando yo una otro cable, otro segmento, y esto se va a unir con otro cable, otro segmento, y se va a repetir la secuencia. Voy a tener esto a la salida de un cable. Esto se va a atenuar, como de esta manera. Se va a atenuar y luego se va a añadir otro ruido extra, y todo eso se va a amplificar para vencer la atenuación. Y al final vamos a tener un ruido bastante relevante en la señal. Al final voy a tener x de t más n veces el ruido por cada cable. Acá tengo un ruido que entra, otro ruido que entra, n veces por cada cable. Y, y aparte, todo eso multiplicado por la amplificación que tengo que hacer para vencer la atenuación de la señal. Y esto, digamos, ¿cuál es el objetivo? Que cuando lleguemos al final, pues podamos hacer un filtrado y obtener la señal original. Obtener esto de acá. ¿Ya? Entonces acá, digamos, hay que hacer un filtrado de todo este ruido que es bastante fuerte. Ya, algo así es, ¿ya? Espero que se entienda el dibujo, que quiero imitar esto de acá. Hacemos un filtro y recuperamos la señal original. ¿Ok? Pero este filtro no es muy sencillo porque el ruido vemos que está bastante relevante debido al encadenamiento de los ruidos, amplificaciones. Si hacemos esto, acá alguien tiene una pregunta. Esto es un ejemplo en el contexto analógico. Si hacemos lo mismo, pero ahora con digital, tenemos algo muy parecido, solo que la señal no va a ser analógico. La señal van a ser simplemente algo high, algo low. Esto representa un 1, esto representa un 0. Esto representa un 1, esto va a ser. Solamente enviamos unos y ceros. Entonces acá, digamos, estoy enviando acá una señal 1, 0, 1, 0, digamos. Pero puede ser diferente, puede ser 1, 1, 0, 0, digamos. Entonces tendría acá 1, 1, 0, 0, ¿ya? Eso quiero que esté claro. No es algo cuadrado, no, es simplemente estoy enviando, en este caso, un 1, 0, 1, 0. Va a pasar lo mismo. Va a haber una primera corrupción debido al ruido, ¿ok? Acá una primera corrupción. Al final de n cables que voy a tener una corrupción en el ruido mucho más grande, ¿ok? Mucho más grande, tac, tac, ya, mucho más grande. Pero filtrar esta señal con un ruido importante y obtener la señal original, que es el 1010, pues es sencillo, porque simplemente vamos a decir, ok, por más de que esto está con mucho ruido, voy a tener una especie de threshold. Si el voltaje está más arriba de 3 voltios, digamos, es un high, pues es un 1. Si está más abajo de menos 3 voltios, pues es un low. El filtrado es, y así obtengo un high, un low, un high, un low, y me da la señal filtrada de manera muy sencilla. La señal original de manera muy sencilla. Mucho más sencillo. Entonces, otro ejemplo del contexto de por qué es tan importante trabajar en digital. O sea, acá se puede hacer un filtrado analógico, pero es mucho más complicado que hacerlo acá. ¿Alguna pregunta, comentario? Ya. Ahora sí. Hagamos. A ver, tenemos 25 minutos. Yo creo que alcanza.
Presten atención, acá entra un poquito bastante de matemáticas. Un ratito, ¿cómo sería esto? Ya, fíjense. ¿Cómo hacemos todo lo que es el sampling? ¿Cómo hacemos la conversión de análogo a digital? Estamos en esa dirección, ¿ya? Tenemos lo siguiente. Tenemos una señal continua. Tac, 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 ¿ya? Esta señal continua vamos a tomar ciertas medidas en ciertos tiempos, ¿ya? Entonces, eso me va a dar estos puntos. Este punto, este punto, este punto, este punto, este punto, este punto. ¿Cómo hago para pasar de esto a esto? Esto es continuo. Esto es discreto, digital. Pues multiplico por un tren de Dirac. Multiplico por un tren de Dirac que tienen un tamaño 1. Fíjense, cuando yo multiplico este Dirac por esta función, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener acá un Dirac con esta altura de acá. Cuando yo multiplico esta función con, hagamos con este Dirac, con este de acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener un Dirac que no va a valer 1, sino va a estar amplificado con esta altura. ¿Ya? Entonces, para pasar a la función, vamos el rojito, a la función discretizada, sampleada, que le estoy llamando SDT, simplemente hago la multiplicación continua por un tren de Dirac. Y la multiplicación, simple multiplicación. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok. Acá rescatamos lo que les había dicho, que vamos a hacer la medida cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo, cada cierto tiempo, cada cierto tiempo. Ese tiempo es el periodo de muestreo. ¿Ya? TS es el periodo de muestreo y va a ser, digamos, el espacio que va a haber entre cada Dirac. Si el periodo de muestreo, si TDS es más pequeño, voy a tener un muestreo de esta característica, donde los Diracs o el discreto está más condensado, digamos. Si por el contrario tengo un periodo de muestreo el cual aumenta, es decir, que voy a muestrear cada vez en tiempos más largos, pues voy a tener una señal con menos flechas. Ya, fíjense. Estas tres representan a la misma señal de base, que es esto de acá. ¿Ya? ¿Cuál es? Levanten la mano, por favor. Quiero ver si todavía están ahí. ¿Cuál es la ventaja de samplear en tiempos cortos? ¿Y cuál es la ventaja de samplear en tiempos largos? O desventaja también. Alejandro. O Santiago, perdón. Empezaremos con Santiago. Santiago. La ventaja de samplear en tiempos más cortos es que es más fiel a la señal original. Ya, tenemos más precisión, digamos, con la señal original. Muy bien. ¿Y la ventaja de samplear en tiempos cortos? ¿Cuál crees que sea? ¿En tiempos cortos o tiempos largos? Tiempos largos, perdón. Tiempos largos. En tiempos largos. No se me ocurre, la verdad. Está bien. Diego, ¿alguna idea de samplear? ¿Sabes que es más fácil hacer los cálculos? Porque tendrías que ser menos.
Ya, va por ahí, no más fácil, pero menos. Y menos, hay algo que es menos. Menos cálculos y menos, todo esto es digital. Digamos, si todo esto son canciones, si tú Entonces, sampleas. menos memoria. Exacto, muy bien, Diego. Ya, es el hecho de samplear menos significa menos datos, menos memoria, y eso es importante en el contexto. ¿Ya? Anotaremos Diego Santiago. Tac. Entonces, acá también introduzco lo que vendría a ser la frecuencia de sampleo. ¿Ya? Si bien tenemos lo que es TS, este TS va muy vinculado con lo que vendría a ser omega S por la ecuación que conocemos 2pi entre TS. Esto es frecuencia angular, a veces hay que especificar, angular de sampleo. ¿Ya? Como es la inversa, si TDS es más pequeño, significa que la frecuencia de sampleo es más grande. Acá estamos sampleando a una frecuencia más grande y eso es un poco más directo, digamos. Se entiende más que decir que la frecuencia acá de sampleo es alta que decir el periodo es corto, ¿no? Creo que se entiende más esta parte. Y acá cuando TDS aumenta, la frecuencia de sampleo disminuye. Acá estamos ampliando una frecuencia más leve, menos, estamos ampliando menos flechas, acá vemos más flechas. Creo que así se entiende mejor. Esto de acá lo colocaré un poco por acá. Ya. Ahora, acá viene lo importante. Si quiero tratar esto de acá en la frecuencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Antes quiero hacer esto, recalcar lo que dijo Diego y Santiago. Si TDS es más pequeño, omega es eso. Acá estamos ampliando más rápido. Entonces, más datos, ¿ok? Lo que significa que como ventaja hay mejor calidad, ¿ya? Digamos si fuera una imagen, un sonido, pero como desventaja estamos aumentando la memoria, el storage, ¿ya? El storage, por ejemplo. Y acá lo contrario. Acá estamos ampliando más lento. Por lo tanto, menos datos, lo cual implica que va a ser de menos calidad nuestra señal como desventaja, pero al mismo tiempo estamos utilizando menos storage como ventaja. Como ecuación, ¿qué tendríamos? Que S de t, ¿ya? Esta señal de acá le voy a simplemente multiplicar con P de t, que es mi tren de Dirac. Acá anotaremos tren de Dirac. ¿Ok? Vamos a multiplicar y eso nos va a dar la salida S de t. Esto de acá. Esto también muchas veces lo vemos de esta manera. X de t entra por acá, X de t, y esto se multiplica con, por acá está entrando los trenes de Dirac, y eso me da como salida S de t. Esto se multiplica con los trenes y me da como salida S de t. ¿Ya? Eso es una manera de que se ve muy recurrentemente esto de acá en la bibliografía. ¿Cómo analizo en Fourier? ¿Quién me dice? ¿Cómo analizo en Fourier S de t? Si voy a hacer S de omega, ¿qué va a ser? Lo hemos visto hace un momento.
¿Quién se recuerda? Diego. Sería 1 sobre 2pi por la convolución de x por p. La convolución de estos de acá. ¿Ya? Entonces veo que voy a necesitar p de omega. Santiago, ¿te recuerdas si teníamos una función periódica, tren de Dirac? ¿Te recuerdas cuál era su respuesta en la frecuencia o su transformada de Fourier? O alguien les había dicho que tenemos esto en el tiempo, en las frecuencias, que era p de omega. ¿Alguien se recuerda? Hemos hecho ese cálculo, ¿ya? Pueden revisarlo si es que se han olvidado. Nos da también un tren de Dirac. La transformada de Fourier de un tren de Dirac me va a dar también un tren de Dirac. Obvio que estoy ahora en omega. Estos trenes de Dirac no van a tener una altura 1, ¿ya? Van a tener una altura de 1 sobre t. 1 sobre t de sampleo. Y van a estar separados omega 0. Donde omega 0 es lo que hemos dicho, omega s, perdón. Omega s es la frecuencia de sampleo. Entonces van a estar separados por omega s. Ok, entonces estamos haciendo todo este análisis para encontrar a qué velocidad tenemos que samplear. Si tenemos que samplear a esta velocidad, algo intermedio, ¿qué es lo que determina eso? Este es el objetivo del análisis, ¿ya? El análisis es, queremos poder tener un sampling de tal manera que queremos recuperar la imagen. Objetivo es la señal. Objetivo es recuperar la señal original después de haber sampleado, ¿no? Metemos a la computadora, hacemos un tratamiento y luego tiene que salir, si fuera audio, en sonido. Entonces, ¿cómo el objetivo es recuperar la señal original? Y para esto la pregunta que sale es, ¿a qué velocidad, cuánto tiene que ser omega s? Grande, pequeño, intermedio. ¿Ya? Entonces vamos a analizar esto de acá. Esto de acá nos va a decir cuánto tiene que ser omega s. Déjenme ver un rato. Tac, tac, sí. Copiaremos esto de acá. Duplicar imagen. Borraremos todo esto. Entonces, teníamos esto de acá y decimos lo siguiente, que S va a ser XP por T, en las frecuencias vamos a tener esto de acá y empezamos a desarrollar. Esto va a ser 1 sobre 2pi, X de omega, y P de omega, el tren de Dirac que hemos visto acá, este tren de Dirac es igual a la sumatoria de deltas de omega menos K omega S. ¿Ya? Y acá hay un factor que me he olvidado. Los Diracs no miden 1 sobre T, miden 2pi sobre T. 2pi sobre Ts. Eso hemos calculado. Es una función, esto de acá es una función periódica y hemos hallado cuánto vale la transformada de Fourier de esta función periódica. Y es Diracs con un escalamiento de 2pi T sobre S. Reemplazo esto en lo que estamos haciendo acá. Vamos a tener que esto va a ser la convolución de 2pi
T sobre S de la sumatoria de Dirac, de la sumatoria de flechas, de omega menos K omega S, donde K va desde menos infinito hasta infinito. ¿Ya? El 2pi con el 2pi se van y me queda acá un factor 1 sobre T de S y esta de acá. X de omega convolucionado con delta de Dirac es la sumatoria de esto de acá. Y ahorita explico si es que no está claro. Si yo hago la convolución de X de omega con un delta omega menos 3 omega 0, digamos, menos 3 omega S, hemos visto hace un momento que esta convolución es igual a ¿qué? A la función shifteada. ¿Sí o no? Eso hemos visto hace un momento. ¿Ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que tengo? Acá lo que tengo es la convolución con muchas flechas de Dirac. Entonces, por cada flecha va a haber un término. Entonces, por cada flecha va a haber un término shifteado. Por lo tanto, va a ser la sumatoria de términos shifteados y cada uno con un shift específico que vendría a ser K omega S. ¿Ok? Esto que acabamos de encontrar es lo siguiente. Fíjense, este S de omega, este resultado es lo siguiente. Voy a colocar para algunos Ks. Para K igual 0, ¿qué va a ser? Va a ser X de omega. Para K igual 0. Para K igual 1, ¿qué va a ser? Más. Estoy haciendo la sumatoria. Va a ser X de omega menos 1 omega S. Para K igual 2, ¿qué va a ser? X de omega más menos 2 omega S. Y hacia la izquierda tenemos lo mismo. X de omega más omega S. Y acá se va. Y todo esto, no nos olvidemos que hay un escalamiento. Todo eso tiene que estar dividido entre 1 sobre TS. ¿Ya? Entonces esto de acá lo borraremos para que no perjudique. A ver. Se me está acabando el tiempo. Levanten la mano. No, primero el gráfico. Tenemos este resultado. ¿Qué es este resultado? Fíjense. Tengo X de omega. Luego tengo el X de omega desplazado un omega S. Luego desplazado un 2S. Y lo mismo hacia la izquierda y de manera indefinida. Si nosotros tenemos un X de t, ¿ok? Este X de t, yo hago la transformada de Fourier, me va a dar su espectro, su respuesta en la frecuencia, y digamos que es este triangulito de acá. ¿Ya? Un triangulito que me dice que las frecuencias de esta señal van desde 0 hasta un omega m, un omega máximo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos encontrado como S de omega? Hemos encontrado que va a ser ese triangulito más el mismo triangulito desplazado. Lo voy a colocar acá. Función desplazada. Más la función desplazada aún más a la izquierda. Estamos encontrando que S de omega va a ser X de omega. Esto de acá es X de omega. Más la función desplazada. Un valor de omega S. Esta distancia de acá. Desde acá. Esto estamos en 0. Toda esta distancia es omega S. Un triangulito más acá. De manera indefinida me voy hacia la derecha. Y lo mismo hacia la izquierda. Vamos a tener la función original replicada repetidas veces y separadas omega S. Eso sería S de omega. Por favor, ¿quién entiende hasta acá? Levanten la mano los que han podido entender la mayor parte de toda esta explicación. Que la transformada
de la función sampleada, que es esto de acá, la sampleada, esta es la continua, la sampleada, va a ser esto de acá. Y que está representado por esta ecuación. Ya, entonces creo que la mayoría, Edwin, ¿algo que no hayas entendido en especial? Que creo que Edwin de nuevo no está en clases, creo que es la segunda o tercera vez. Ok, ahora, ¿cuál es el objetivo? Que nosotros vamos a meter señales a nuestra computadora, vamos a samplear, vamos a procesar y demás, ¿ya? Vamos a hacer un autotuning, un tuneo, lo que sea. Pero luego queremos recuperar la señal. Esto es lo que vamos a tener en las frecuencias del sampleado. Pero luego yo quiero meterlo a mi speaker, la señal, y reproducir un sonido continuo. Entonces quiero recuperar esto. ¿Cuál es la manera de recuperar eso? Que en las frecuencias tengo esto, voy a multiplicar a esto de acá por un filtro low pass, y al multiplicar por un filtro low pass, al multiplicar todo esto por esto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener esto. Y esto es la frecuencia, la señal, la respuesta en la frecuencia original. Luego hago una inversa, digamos acá después hago una inversa. ¿Y qué cosa obtenemos? Pues obtenemos x de t. Objetivo cumplido. ¿Ok? Ahora acá hay algo importante. Y algo que me he olvidado remarcar. Esta es la original. Voy a obtener réplicas, pero ojo, las réplicas que tienen de especial están siendo atenuadas. Hay un atenuamiento de 1 sobre ts. Entonces son réplicas, pero que tienen un tamaño más pequeño o diferente, 1 sobre ts, ¿ya? Si acá era 1, acá va a ser 1 sobre ts, muy importante. Entonces, para que yo recupere esto de acá, tengo que hacer el filtro low pass, pero aparte tengo que contrarrestar este escalamiento. Entonces, es decir, mi filtro no va a ser 1, sino va a ser un valor de ts. Eso es muy importante, ¿ya? Esto de acá, no se olvide. Multiplico esto, S de omega, por mi filtro y obtengo X de omega. Y X de omega hago una inversa y obtengo mi señal reconstruida. Meto mi voz en la computadora, hago un proceso, bla, 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 lo que sea, lo que quiero hacer, y luego quiero escuchar eso, hago todo este proceso y reconstruyo como sonido continuo. Y muy importante, acá, esta multiplicación en las frecuencias en el tiempo es una convolución. ¿Ok? Eso vamos a ver después cómo lo tratamos. Pero lo que teníamos ampliado, hacemos una convolución por la inversa de h mayúscula y vamos a obtener justamente x de t. Hay dos caminos. O hago una inversa a x de omega o hago la convolución de s de t y h de t. Y esto de acá es lo que se utiliza más en la práctica. ¿Ya? Para terminar esta parte, ¿qué pasa? ¿Qué condición tiene que haber para poder hacer todo eso? Que estos triángulos no se sobrepongan. Que estos triángulos no pase esto de acá. ¿Por qué? Porque en el momento que se vayan a sobreponer, luego yo voy a hacer un filtrado, ¿ok? Digamos, hago un filtro acá, tac, 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 multiplico, y voy a obtener esto de acá. Y esto de acá ya no es el original. Ha sido cambiado, ha sido deformado. Ya no es el original. Entonces, cuando yo quiera recuperar la señal a partir de esto, no voy a poder. Entonces, la condición es de que no se sobrepongan. Cuando se sobreponen, existe lo que llamamos el fenómeno de aliasing. Si vemos un poco en detalle, para que no se sobrepongan, ¿qué tiene que pasar? Pues este de acá tiene que ser más grande que este de acá.
Fíjense, esto de acá era omega S. Estamos en omega S. Esto de acá, ¿qué va a ser? Va a ser omega S menos esta distancia. ¿Ya? Y esta distancia, ¿qué es? Es el omega máximo de la señal. Entonces, esto de acá va a ser omega S menos omega máximo. Omega S menos omega máximo tiene que ser más grande que este de acá. ¿Y este de acá qué es? Es omega máximo. Entonces, la ecuación es omega S menos omega máximo, es decir, esto de acá, tiene que ser más grande que este de acá, es decir, omega máximo. Haciendo simple aritmética, llegamos que omega S tiene que ser más grande que omega máximo. La frecuencia a la que vayamos a samplear, les repito que omega S es 2pi entre el periodo de sampleo, y es cada cuánto sampleamos. La frecuencia a la que tenemos que samplear para evitar este problema y poder reconstruir nuestra señal sampleada es que la frecuencia de sampleo tiene que ser más grande que el doble de la frecuencia máxima. Esto de acá es la frecuencia máxima de nuestra señal. Y esto de acá es el teorema de Nyquist. ¿Ya? Hemos hablado toda esta última media hora para llegar a esto de acá. Que para que podamos hacer un buen sampling y no perder información de la señal, tenemos que samplear al doble de la frecuencia máxima, en un contexto bastante real. Cuando nosotros hacemos una grabación de audio, vamos a samplear nuestro audio, nuestra señal. ¿Cuál es a la frecuencia que debemos samplear mínimamente? El audio humano, ¿ya?, tiene frecuencias entre 20 y 20.000 Hz. ¿Cuál es la frecuencia máxima? Pues 20.000 Hz. Es lo máximo que podemos escuchar. ¿Ok? Entonces, el sonido que vayamos a nosotros digitalizar, para que luego lo podamos reconstruir y no perdamos información con este fenómeno de aliasing, tenemos que samplear mínimamente al doble de la frecuencia máxima, es decir, mínimamente a 40.000, si es que nos interesa todo el espectro, ¿no? Esto es sobre todo para profesionales, donde estamos en música y demás. Cuando estamos en un contexto más mundano, por decirlo así, más no tan profesional, las frecuencias máximas, si no me equivoco, llegan a 4.000, digamos, o por ahí. Todo lo que va después son cosas más detalles, digamos, más detallistas. Pero en el contexto profesional, digamos 20.000. En otro contexto habría que ver qué cosa es importante. Tal vez si llegamos a 4.000 es suficiente. Entonces, si llegamos a 4.000, el doble que va a ser 8.000. Es decir, tenemos que samplear, en este caso, 40.000 veces por segundo. Por cada segundo de canción, digamos, acá hay una canción, esto de acá es un segundo, hay que samplear 40.000 veces. Y así nos aseguramos que no vamos a perder información. ¿Ya? Mañana vamos a ver más ejemplos visuales de todo esto de acá y del efecto de aliasing. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Por eso esto de acá también es estándar. Este 44.100, los que saben, los que están en el contexto de música, esto lo han visto bastante frecuentemente. Tal vez puedes confirmar eso, Luis Ángel. Todo lo que es, todos los MP3, WAVs, música en buena calidad, tienen un sampleo de 44.100 kHz. Sí, sí, es verdad, es el estándar que El se estándar. maneja para MP3. Exacto. ¿Dónde sale este estándar? Pues de que tiene que ser mayor a 40.000. ¿Por qué? Porque la frecuencia máxima audible es de 20.000. ¿Ya? Y hay el 4.100, hay una razón que ahorita no me recuerdo, pero la principal es que sea mayor a 40.000. Quedamos ahí. Nos vemos mañana. Que les vaya bien, chicos. Si nadie tiene alguna pregunta.
Hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Chao, chao. Hasta mañana. Mañana, Inge. Bien, Inge.